Hola con todos, bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. En esta oportunidad continuaremos con el proceso de creación de caricaturas basados, para el caso específico, en cuentos del realismo mágico. Por favor, se les solicita abrir nuestro taller titulado Taller de Creación de Caricatura. La última clase nosotros realizamos la actividad número 2, que consistió en la construcción de la trama de nuestro relato o de nuestros cuentos. En esta oportunidad trabajaremos la actividad número 3, que dice lo siguiente: en colaboración con el docente, determine los elementos estructurales del argumento del relato. Esta actividad tiene como objetivo permitirnos construir un pequeño guión de nuestra futura caricatura. Pero antes de realizar esta actividad, es necesario dejar en claro un aspecto. Vamos a hablar sobre los diálogos. ¿Qué son los diálogos? Son las frases que el personaje A intercambia con el personaje B, o que el personaje A intercambia consigo mismo cuando realiza introspecciones, cuando se autocuestiona, cuando se autoobserva. Teniendo en cuenta esto, podremos decir que existen dos tipos de diálogos: el directo y el indirecto. En este ejemplo, nosotros vamos a hablar de un diálogo directo que nosotros reconocemos fácilmente porque se construye a partir de la utilización de guiones. Cuando ustedes lean sus cuentos, fíjense si lo que dicen los personajes se encuentra precedido por un guión. Eso significa que su cuento trabaja con diálogos directos. Otro tipo de diálogo es el diálogo indirecto, cuando las frases que dicen los personajes se encuentran dentro del mismo párrafo, como sucede en este ejemplo, y que nosotros podemos reconocer por medio de marcas, por ejemplo, con marcas como las cursivas. No obstante, en muchas ocasiones, las marcas del diálogo indirecto no son solo las letras, perdón, no son solo los paréntesis, ni tampoco las comillas, sino que son palabras como, por ejemplo, la palabra dijo que. El personaje A dijo que le gusta beber. El personaje C dijo que quiere un auto. El personaje F dice que le duele la cabeza. Dijo que, dice, decía. Es decir, cualquier palabra, perdón, cualquier verbo que sirva para expresar. Decir, expresar, comunicar, etcétera, y que deben estar introducidos acá. Entonces, por ejemplo, aquí dice: el psiquiatra español Luis Rojas Marcos, jefe de los hospitales públicos de Nueva York, aquel 11 de septiembre expresó, dos puntos, en vez de poner los dos puntos y las comillas, podríamos simplemente utilizar dijo o expresó que. Entonces, de esa manera vamos a reconocer diálogos directos construidos con guiones y diálogos indirectos que se encuentran en el interior del párrafo y que se encuentran construidos, ya sean con algunos signos de puntuación, como las comillas, o a su vez con palabras de expresión, en este caso verbos como el decir, el expresar, el comunicar, etcétera. Ustedes, por favor, lean de nuevo sus cuentos y localicen los tipos de diálogos con los cuales se encuentra construido su texto. Es importante determinar esto
porque los diálogos son los que van a dar vida a nuestras futuras caricaturas. Y cuando nos dispongamos a escribir estos diálogos, recordarles que es necesario utilizar tipografías diferentes. Vamos a utilizar tipografías mayúsculas para expresar aspectos con mayor fuerza de voz o con mayor fuerza expresiva. Cuando alguien está gritando, cuando quiere resaltar algo, podemos escribir ese diálogo en mayúsculas. Pero utilizaremos las minúsculas para expresar una menor fuerza expresiva. Dicho esto, procederemos a la elaboración de nuestra actividad número 3. Esta va a ser, como les decía hace un momento, el guión de nuestra caricatura. En este pequeño guión vamos a determinar cuáles son los personajes, los escenarios. Se recomiendan que para cada momento nosotros utilicemos 3 escenarios, los objetos que van a aparecer en la escena y a su vez el diálogo. Y el diálogo también se recomienda que sea un mínimo de 3 o más. En este caso, para el ejemplo, los personajes van a ser para las acciones secundarias. Vamos a buscar personajes de la acción secundaria 1, escenarios de la acción secundaria 1, objetos y diálogos. Acción secundaria por acción secundaria. Vamos entonces con la acción secundaria 1. ¿Qué decía? Caperucita Roja era una niña que vivía con su mamá. Aquí, ¿qué personajes aparecen? Está Caperucita Roja y está su mamá. ¿Qué escenarios? Es una casa, ¿verdad? Pero a mí me piden aquí que escriba 3 escenarios mínimo por cada acción. Entonces, si el cuento no me lo dice, yo debo deducirlos. A ver, si es una niña, supongo que hay un jardín. O supongo que hay también una cocina donde la niña y su mamá conversan. Hay una sala. Y de esta manera tengo 3 escenarios. Los objetos. A ver, ¿qué cosas usa Caperucita? Entonces, bueno, entre ellos vamos a decir que en esa casa hay, por ejemplo, una televisión, que hay una radio, que en el cuarto, que en la cocina hay un calendario. Pongamos los objetos que ustedes consideren necesarios porque es aquello que precisaremos para dibujar en nuestras caricaturas. Por último, vamos a tener el diálogo. En este caso, vamos a escribir 3 diálogos, ¿verdad? Como mínimo, si quieren exponer más, pueden hacerlo. Existen 2 formas de escribir los diálogos. Copiando de nuestros propios cuentos o resumiendo esos diálogos en frases cortas. O a su vez, si los cuentos en nuestras acciones secundarias no nos dan diálogos, será tarea de nosotros el inventar diálogos que sean verosímiles, es decir, que sean creíbles. En mi caso, la acción secundaria 1 que dice, Caperucita Roja era una niña que vivía con su mamá, aquí no me dice mayor diálogo, entonces vamos a imaginar los diálogos. Voy a poner, por ejemplo, que la mamá le dice, hijita, por favor, ordena tu cuarto. Y luego la niña Caperucita va a responder, ya mamá, espérame un momento. Deja que dé propaganda, porque vamos a imaginar que Caperucita está viendo televisión. Y después, la mamá, un poco molesta, va a decir, no, alza la voz. ¿Cómo sabemos que alza la voz? Porque estamos utilizando mayúsculas, ¿verdad? En este momento, si quieren, escriban
más diálogos. Pero para poder construir nuestras caricaturas necesitamos un mínimo de 3 diálogos en 3 escenarios distintos por cada acción. Y de esta forma vamos a ir construyendo todos los personajes, escenarios, objetos y diálogos para el guión de nuestra caricatura. Veamos un ejemplo terminado. En este ejemplo de una de sus compañeras, nosotros hemos visto que la compañera ha construido su guión poniendo los personajes, 3 escenarios mínimos, los objetos que van a aparecer en la escena, pero sobre todo los 3 diálogos fundamentales. En este caso, la señorita ha copiado los diálogos de su propio texto, pero esto le ha permitido tener el guión de su caricatura. Por favor, recuerden que cuando nosotros elaboremos el guión de nuestra caricatura, procuraremos poner los personajes. Por ejemplo, en la acción número 2 de mi ejemplo de Caperucita, la acción secundaria 2 decía: Caperucita utilizaba siempre una capa de color rojo y le gustaba jugar en el jardín de su casa. Entonces, yo pongo como personaje a Caperucita. Y yo supongo que el lugar donde ella vive, aunque el cuento no me lo dice, en ese lugar hay otras personas. Entonces, por eso voy a imaginar que hay un niño y ese niño es su vecino. Entonces está el escenario del jardín, está el bosque, porque es algo cercano donde ellos, y está el vecindario donde vive Caperucita y donde está el vecino, ¿verdad? Luego, ¿cuáles son los objetos? Una capa roja, el vestido blanco de Caperucita, y como son niños, vamos a imaginar que están jugando con una pelota. Y el diálogo, por ejemplo, yo le pongo que Caperucita dice: vamos, no tengas miedo, acompáñame al bosque. Y el niño, su vecino, responde: no lo sé, mi mamá me lo tiene prohibido, dice que es un lugar peligroso. Y luego Caperucita le dice: no te apures, es solo un rato, nada malo nos pasará. Entonces, por favor, construiremos de esta manera, una a una, las acciones necesarias para poder realizar el guión de nuestra caricatura. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal y espéranos más adelante para continuar con este maravilloso viaje en el mundo de la literatura. Muchas gracias.